Bueno, gente guapísima, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo lo llevamos? Pues tenemos una semana que ha explotado internet con Switch 2. Vamos a desentrañar aquí todo lo que podamos, porque realmente Nintendo no ha querido que entendamos una mierda, hablando claro. Han tenido que ser periodistas, streamers, insiders y gente del sector que vaya intentando decodificar todas las todo lo que podamos, lo que Nintendo no quiso hacer en su evento. Incluso con fotos y carátulas de juegos, sacando información de los mismos, porque Nintendo ha sido bastante opaca. Pero vamos a ello, vamos a intentar ver la luz, si es que es posible, hasta que nos llegue la consola el 5 de junio. Venga, vamos a compartir, vamos allá. Y vamos con Vandal. Vamos a empezar primero con noticias escritas y luego pasaremos a vídeos y todo, y juegos y trailers, que todo lo que se ha ido anunciando, ¿no? Y Vandal nos dice que Switch 2 no ejecuta los juegos de Switch nativamente y así logró Nintendo la retrocompatibilidad. ¿Os acordáis que siempre habíamos estado barajando qué haría Nintendo, si sería por hardware? No, parece que no es por hardware. Dice que Nintendo Switch no ejecuta los juegos de Switch de forma nativa, pero emplea una tecnología híbrida entre emulación y compatibilidad por hardware para asegurar que casi todo el catálogo funcione, casi todo el catálogo. Hay juegos no solo de Nintendo, otras compañías que no van a funcionar. No sé si en el futuro habrá parches, pero parece que gran parte del catálogo funcionará. Y que será compatible con la tecnología DLSS de Nvidia. Ahí está el tema, es la tecnología DLSS de Nvidia, que es el gran exponente aquí, el por qué quizá algunos juegos no funcionen. Dice: la retrocompatibilidad de Nintendo Switch con los juegos de la consola original no es un fruto de una compatibilidad directa con ambos sistemas, sino resultado de una compleja solución técnica que Nintendo desarrolló expresamente para lograrlo. El equipo deseaba mantener esa compatibilidad, aunque se encontró con dificultades, tal como explica Kawamoto, el productor de la consola, en una pregunta al desarrollador. Publicado por Nintendo. Desde el principio queríamos que la nueva consola fuera compatible con juegos de Switch, pero por aquel entonces nos dijeron que supondría todo un desafío a nivel técnico, como si Switch fuera, no sé, una máquina nuclear de la luz de la NASA, O sea, Nintendo Switch es una especie de máquina de la NASA, la cual no se puede emular. Digo, por hardware. En fin, todo un desastre. A ver. Según Takuhiro Dokta, el director de la consola, el enfoque inicial del desarrollo de Switch 2 se centró en ampliar capacidades de hardware, no en la retrocompatibilidad. Switch 2 no incluye elementos de hardware heredados. Por tanto, el tema de la compatibilidad no tenía tanta prioridad, afirma Dokta. Bueno, aquí ya los ingenieros y tal. Vamos, total, vamos a resumir. Es decir, que han hecho una especie de consola híbrida, el cual cae algunos elementos de hardware que facilitan la emulación de los juegos de Switch. Y como es emulación, pues no todo es compatible. Y ya está. Supongo que habrá soluciones para ciertos juegos que ahora no funcionan. Igual habrá soluciones. Si es de Nintendo, los pondrá Nintendo, pero si son de otras compañías, si las otras compañías no se vuelcan a hacer algún parche, pues no funcionarán en Switch 2. Y ya está. Y así estamos. Eso es lo que tenemos. Por si tenéis alguna duda, el tema de las compatibilidades, y ahora faltará saber, juego a juego, tener en cuenta que hay un catálogo de casi 3.700 juegos físicos en Switch, y casi, no sé si eran 20.000, una burrada en digital. Así que poquito a poco y buenos alimentos. Dice: sí, los ejecuta como Mario All Stars. Bueno, lo de Mario All Stars es diferente,
La emulación es total, en este caso con Switch, en esos juegos. En este caso es híbrida, en el cual es importante el hardware, aunque no es suficiente, necesitan emular. Es una especie, es una cosa extraña, pero no es total emulación como los All Star. Pero bueno, al fin de cuentas es lo mismo. No es por hardware total. Bueno, aquí otra cosa que nos quedó teníamos muchas dudas. Desde Nintendo confirman, dice Hobby Consolas, que las Nintendo Switch 2 Edition en físico son el cartucho junto a un código de actualización. A ver, y bueno, ya podemos saber que se ha ido desentrañando que todos estos juegos de Nintendo, esos juegos de Switch, los cuales se van a reeditar de nuevo en Switch 2 con el sobrenombre Nintendo Switch 2 Edition, no deja ser el cartucho de Switch. El mismo cartucho de Switch que lleva la Switch clásica es el que va a venir aquí, con el añadido de ese código para descargar el upgrade. Es decir, pero pagando 20 euros más. Ahí va la broma, ahí va la broma. Dice Macarra que la mayoría de las morrallas no sacarán updates. Exactamente. Dice 15 juegos han testeado. O 15.000, ¿no? Hay 15.000. Hola, José Autómata Gobetón. Dice Miguel Pinto 73. Los digitales que tenemos en Switch 1 los podremos descargar en Switch 2. Que los podrás descargar en Switch 2. Veremos a ver. No es todo. A ver, Nintendo está muy opaca en eso. Yo entiendo que sí, siempre y cuando sean de propiedad. Otra cosa es que funcionen, o directamente igual los que no funcionan no las podrás descargar. Pero ahora mismo es todo un solar de dudas. O sea, un mar de dudas, y todo el mundo está como tú, en este caso Miguel, y veremos. Entiendo que se podrá, si por ejemplo es compatible. Si en el caso de que haya upgrade, en este caso tendrás que pagar el upgrade, o ya os digo que la opción que da Nintendo a estos upgrades de juegos, si tenéis el juego, es que si pagáis el pack de expansión online será gratuito. Te dan dos opciones, es decir, te dan la opción de pagar el juego físico, esta edición Switch Edition, pagando 80 lereles, 80 eurazos, o pagando los 20 euros de rigor o extra, lo que pidan por ese juego, la expansión, o comprando la expansión de el online de Switch, que en este caso, comprando la expansión de online de Switch, tienes derecho, o de momento eso parece, así lo dejan entrever, que todos los Switch Edition tendrás acceso gratis a esas expansiones. No sé si eso será para ciertos juegos al final o todos. Es un poco todo muy, ya os digo, Nintendo siendo totalmente oscura, opaca. Muy opaca. Dice Danieloki, se supone que se transfieren los datos de la... Exactamente, se supone. Es que estamos hablando de eso, de suposiciones, Danieloki. Ahí está el tema. Nintendo de momento van clarificando cosas, van dando información a gontagotas, pero está siendo todavía todo muy, muy, muy oscuro. Hasta que no esté todo bien clarinete, pasará tiempo, ¿eh? Dice Sinra, no puedes sacar los juegos normales y ya, tienen que complicarlo todo, que si game. A ver, ahí estamos. A ver, antes de seguir, una noticia muy interesante, y lo me voy a poner aquí en grande, es que, hablando de las Game Case, esto no ha sido Nintendo. No sé si conocéis a Game Paradise, a Jordan, que tenía canal de Switch Watch con otros compañeros y tras. A mí me encanta, consumo su contenido desde que empezó. Es un tío muy elegante y siempre da informaciones muy buenas y veraces, intentando alejarse de contenido rosa, siempre contenido blanco. Y ha sido uno de los mayores exponentes de quejarse de todo lo que está pasando en Nintendo, pero además, gracias a él, ahora mismo en redes hay cierta información más clara, y es con el tema de los cartuchos.
Resulta que los cartuchos, como sabéis, en Nintendo Switch hay de muchos tipos. Están de 1 GB, 2, 4, 8, 16, que es el máximo. Es decir, hay muchos tipos de cartuchos y los publishers pueden comprar o pueden encargar a Nintendo el cartucho que sea necesario para su juego. Ya está ahí bien. Y además del Codinabox. En este caso Nintendo esta vez solo ofrece 2 cartuchos. 2. Y parece que la fuente es veraz, según dice en este caso Jordan, y es que ofrece el Game Key Card, es decir, el juego digital en key, en ese cartucho o ese falso cartucho que es un cartucho de arranque, un launcher, y el cartucho de 64 GB. Vale, hasta ahí bien. Dices, ostras, 64 GB, qué guay, ¿no? Van a caber cartuchazos, van a caber juegazos ahí, perfecto, pero es muy caro. Ese cartucho de 64 GB es muy caro. Se supone al parecer que son entre 15 y 16 dólares lo que cuesta ese cartucho producirlo. Eso es mucho dinero. Tened en cuenta que un cartucho normal, hasta 16 GB, creo que costaban entre 8 y 9 dólares. Y con 8 o 9 dólares de ese cartucho nos estaban troleando las editoras para no producirlos y sacarnos un Codinabox o juegos incompletos con cartuchos inferiores. Con 16 dólares vamos a ver una retahíla interminable de Game Key Cards en el futuro. Ya lo tenemos claro, ¿no? ¿Lo entendéis? Si sale en cartucho completo, como va a pasar con el Cyberpunk, genial. Vamos a verlos en cartucho completo. Pero si eso se confirma, que parece va a ser que sí, vamos a ver una serie de juegos brutalísima, de juegos, cartuchos de arranque. De ahí, por ejemplo, el Bravely Default que vimos en el anuncio, es un juego que ocupa 11 GB y viene un cartucho de arranque en un keycard. Ahora entendemos el porqué, ¿no? Y más siendo Square. Así que lamentablemente es una noticia que parece no nos va a gustar, sobre todo los que amamos el formato físico, porque los cartuchos no van a ser tan... Nintendo supongo que sacará todo en cartucho, posiblemente, pero el resto veremos. Voy a leer por aquí. Sí, como dice Diógenes, 64 GB en Switch 2, es un drama. Daniel Oki, 7 gillozas, dice precios, Codinabox, Grandmaster caro, luego lo de los 20 pavos para obtener mejora visual, lo ven. A ver, lo vemos todo negro, pero al final hay mucho jugador que quiere jugar. Luego tiene muy buenos juegos, que ahora vamos a ver. No sé qué pasará, a ver qué pasa, porque juegos hay muchos, un sinsentido, ¿verdad, Xavi? No veo drama, solo avaricia de Capcom. La avaricia de Square, avaricia de muchas. El tema está que Nintendo no ha dado opciones de cartuchos inferiores, de 32 GB, por ejemplo, 16, que para muchos juegos, que igual sí sacarían el cartucho, porque serían de menor coste, y se derivarían y no al de 64. Ahí creo que la avaricia es de Nintendo, o Nintendo que nos quiere abocar al formato digital. Sino porque el hecho de dar solo 2 opciones, como si dio opciones en la anterior generación. Es un tema un poco especial, el tema este. Exactamente, Diógenes, valía muy poquito. Mala pinta, José Autómata, muy mala pinta. Dice Nelky, ¿cuántos juegos de 40 GB con keycard van a poder financiarse en la Switch? A ver, pensad que juegos como, no sé, el Star Wars o Outlaws y una cantidad de juegos que mínimo tienen 20 a 30 gigas. Y bueno, ya los AAA, la consola son 256 gigas. Vas a poder jugar a 4 o 5 y desinstalar. Así que sí, como dice el señor Super, hay que prepararse. Porque hasta ahora solamente sabemos 8 o 10 juegos, 12 juegos a lo sumo de la edición física en lo que viene, pero cuando empiecen a anunciarse realmente juegos físicos,
Por eso creo que muchos juegos indies van a optar sacarlos en Switch, en físico. Y si sale en físico en Switch 2, será un cartucho key. Veremos a ver. Ahora veremos a ver qué opción toman, sobre todo los editores pequeños, los publishers pequeños. Porque estamos hablando de que el coste es muy elevado. No, el tejón, las compañías, de hecho hay juegos de 4, 5, 6 gigas, 3 gigas, 10, 12, 3, el Bravely Default son 11 gigas. 2 gigas, 1 giga, 500 megas. ¿Para qué necesidades tienen una 64 gigas? No necesitan 64 gigas. Que vale más que el juego en físico. que van a sacarlo ellos. Para muchas compañías es una patada en un sitio. Dice Bacara, por $16 las ratas de las grandes se ahorran todo, exactamente. Es mucho dinero. Y sobre todo, y ya si las grandes se están ahorrando eso, imaginad las chiquititas. Dice Papu, espero que se coman todas las keys, no los tendrían que comprar. Xavi nos comenta, y capaces son de sacar un game key con los 5 euros de diferencia. Dice Shinra, pues si vale eso, casi que medio se acaba el físico. Exactamente, ahí está. Si se confirma, yo cuando escuchaba a Jordan, que lo ha comentado, entre 15 y $16, lo que parece que es fiable la fuente de lo que cuesta un cartucho de 64 gigas. Él estaba apenado, aunque ilusionado el hecho de que por lo menos hubiera estudios, como va a ser por ejemplo CD Projekt con Cyberpunk, que van a apoyar el formato físico con un cartucho. Habrá que yo, de hecho, si compramos juegos de Switch 2 van a ser los juegos que vengan completos. El resto se van a quedar en las estanterías. No pensamos meter aquí un cartucho incompleto. Un cartucho o un launcher, no. También es verdad que interesante es el hecho de que al parecer ser los cartuchos que no se asocian a la cuenta de Nintendo, que ya sería el rizar el rizo. Es decir, que al no asociarse siguen siendo cartucho, aunque necesitas la descarga y luego hacerlo funcionar la consola con el propio cartucho, y se podrá revender. Pero bueno, es igual, sigue siendo una marranada. Dice Xavi, pues van a matar a las indies. Exactamente, es un tema. Yo tengo claro, a los indies los pueden matar. Ahora funcionarán bien, supongo, por todavía el tirón de Switch. Y si son compatibles los juegos con Switch 2, compaginarán las dos en el mercado durante mucho tiempo, como Play 4 y Play 5. Pero si eso al final decae, pues lo que veremos a futuro es en las estanterías solo los key cards, como el 90% de los títulos. Lo tengo muy claro, Sí, es muy loco. Es muy loco lo que vamos a poder desentrañar. Si seguimos con las noticias. De esos juegos mejorados, pues todos los de Nintendo Switch, como Mario Party, Zelda, Metroid Prime 4, todos estos juegos vienen mejorados, pero lo que hemos estado comentando, saldrán en edición física en Switch 2, será el mismo cartucho de Switch, con el upgrade en código, valiendo pues 20 euros más que la edición de Switch 1. Es decir, de 60 pues pasarán a valer 80 o 90 dependiendo del caso. Un poco bestia, Y ahora aquí otro de los dramas, en este caso para el público americano, el hecho de que Nintendo acaba de aplazar las reservas en Switch 2 en Estados Unidos por el tema del gravamen que va a suponer el tema de los aranceles. El tema está jodido, ¿Por qué? Yo hablo lo que yo no tengo claro. Ese tema de los juegos. Los temas de los juegos se producen, aun siendo una compañía extranjera, se producen en Estados Unidos.
Ahí no sé si el gravamen del 24% que le quieren meter a producto japonés también se va a hacer. Las consolas no se fabrican en Estados Unidos y ya lleva de manera segura va a llevar el sobrecoste de aranceles. El tema son los juegos, los cuales se producen en Estados Unidos, como pasa en Europa, que se producen en Alemania. Antiguamente todo se producía en Japón, y ahora se ensambla y se produce en Alemania y en Estados Unidos por continentes. Si también los juegos van a llevar ese gravamen o no. Si los juegos llevan gravamen también, ahí ya nos afecta a nosotros. ¿Por qué nos afecta a nosotros? Porque los que compramos en Limited Run Games, en Video Game Plus, cual es mucho producto americano, ya no va a ser barato. Va a valer un 20 o 24% más de lo que cuesta ahora mismo cualquier tipo de producto de Nintendo, sea Nintendo Switch 1 o Nintendo Switch 2. ¿Cómo lo veis eso? ¿Estáis preparados para lo que se viene? ¿O directamente vais a hacer un simpa? Es decir, no vamos a comprar más, ¿eh? ¿Lo tenéis claro? Dice Lokimara, los cartuchos se fabrican en Japón. Sí, hay unos componentes Loki que se fabrican en Japón, pero se ensamblan en las fábricas de montaje establecidas tanto en Alemania como en Estados Unidos. Antiguamente se ensamblaba todo en Japón y venía todo con Made in Japan y pasaba todo por aranceles en los países que llegaban, en este caso Europa. Para evitar el tema de aranceles extras, se montaron las empresas de montaje, de fábricas de montaje de Nintendo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero es como, por ejemplo, si tú montas cualquier fábrica y tú empiezas a hacer neveras, y habrá componentes de una chapa tal que viene de varios sitios, ¿no? Entonces habrá que ver si el gravamen va a ser sobre algún producto, el cual tienen que darle un valor, en este caso el plástico del cartucho o lo que lleve el cartucho, o el valor completo del producto a la venta. Ese es lo que yo quiero entender. Porque puede ser que suba un poquito el precio, que se agrave el producto que venga desde Japón para ensamblar en suelo estadounidense, o si va a ser todo el producto global al que se le mete el gravamen. Ese es el dilema. Si algún experto lo sabe, que nos lo cuente. Así que ya veremos. Papu dice, pero los Video Game Plus no es de Canadá. Sí, pero Video Game Plus, ¿qué vende? ¿Vende juegos canadienses o juegos americanos? Papu, ¿qué es lo que lleva en el sello? El sello que viene en la esquina, ¿qué sello lleva? El ESRB. Y ese ESRB es el logo por edades americano. Ellos venden productos americanos. Canadá no fabrica juegos para Canadá. Muy poquitos juegos se fabrican, aunque son productos americanos, también con francés para producto canadiense. Así que ahí está el problema. Tema fiscal, como dice Daniel Loki, dice Don, si ya cogía pocos juegos de Limited Run, si hacen eso, ya solo juegos aquí. Sí, habrá que ver, habrá que ir viendo todo cómo se va desenvolviendo. Como dice Lokimara, llevan aranceles. Que abran la tienda de aranceles una vez, que haya la tienda europea de una vez, los rufianes del RG. Ya veremos qué hacen, Xavi, ya veremos qué hacen. Todavía está todo... No lo sabe nadie, ni siquiera Trump, cómo va a ir todo. Es un poco todo muy loco. Todo se ha acelerado en la última semana. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y lo de la pantalla LCD en vez de la OLED. Aquí... Gracias por ese follow, Joaquín VLC. Muchísimas gracias. La justifica Nintendo. Dice que la mejor opción era la LCD. Y nos explica Nintendo por qué. Más que la OLED. A ver, yo no sé si lo entendéis vosotros. Aquí nos llegan a hablar. A ver si lo tengo por aquí. Dice, las ventajas de que sea una LCD, dice, la nueva pantalla no solo mejora en brillo y contraste, sino que también incorpora soporte HDR 1.0.
o 10, HDR10. Característica que no tenía Switch OLED. Asimismo, la pantalla 7,8 pulgadas de la Switch 2 promete una experiencia visual mucho más fluida a su tasa de refresco variable, capaz de alcanzar los 120 frames en modo portátil. Junto con una resolución Full HD, estas mejoras técnicas buscan compensar la ausencia de OLED, panel conocido por sus colores vibrantes y negros puros. A ver, está claro que es muy buena la pantalla LCD que van a poner, pero hay muy buenas pantallas OLED que se las comen con patatas a las LCD. O sea, que no me vendan churros por merinas. Ya está, han querido ahorrar en costes, que lo entiendo, pero que no. No sé cómo lo veis vosotros. No sé cómo lo veis, pero lo tengo claro. Donde esté una OLED no hay una pantalla LCD. Pero es lo que van a montar, que se entiende que ya son productos más caros, que necesita mayor refresco, es una pantalla más grande, es lo que hay. Y lo único que sí que es muy interesante y que creo que Nintendo aquí se ha portado muy bien es que los mandos de Switch funcionarán con los juegos exclusivos de Switch 2, aunque con algún inconveniente, alguna incompatibilidad, pero en principio todos los mandos van a ser compatibles, tanto los mandos Pro como los Joy-Con. Está muy bien. Eso está guapo. Aquí nos han marcado un Nintendo completo, y creo que eso está, pero que muy bien, muy bien. Pero que tened en cuenta que si queréis los mandos exclusivos están preciados, o un precio muy loco, 90 euros como comenta señor Super, el mando Pro. Y los Joy-Con 2 que tienes añadido del modo mouse también son más caros. En fin, esto en cuanto a noticias. Pero ahora vamos a lo que la gente mola, que son los juegos, y vamos a empezar porque hay muchas noticias. Y empezamos con Suicoden. Suicoden 1 y 2 HD ya se ha anunciado que va a salir en físico, y es la primera noticia que me ha sorprendido. No porque salga físico. Al parecer sale en Asia con idioma inglés como mínimo, el 1 y el 2 para Switch 2, edición Switch 2. Pero no va a ser un key, un cartucho key. A ver, no tengo tan claro que no sea así, pero de momento PlayAsia, que es donde se ha puesto en preorden, no lo indica así, lo está indicando en todos los que sean. Si se confirma, además un precio muy bueno, 36-37 euros, es una noticia muy buena. Todavía no sabemos si esto va a llegar a Occidente, parece que de momento no hay noticias, pero sí en Asia. Dice Macarra que Konami está fuerte de nuevo. Sí, Konami está fuerte, Dice Shinra, y más barato que el Switch y Play 5, muy raro todo. Es que está el tema ahí, Shinra, es lo que yo quería, es donde yo quería ir. Sale muy barato. Más barato que en Switch y Play 5. Pero dicen que es un cartucho de 64 gigas. ¿No será todo un sueño de Resines y cuando se manden los juegos la gente les va a llegar un cartucho aquí? ¿No será más eso? Porque está al mismo precio que, por ejemplo, el Bravely Default, que sí es un cartucho aquí. Así que de aquí os digo, si bien os digo que esto se ha anunciado, que yo no reservaría de momento hasta tener más noticias exactas, veraces, y no llevarnos surtos de última hora, No, Danieloki, no hay que leer la letra pequeña, indican que no es así. Así que yo me esperaría. Ya se sabe que no todo es fiable en estos caminos angostos, Dice, a mitad del juego te dice, si quieres continuar, te dice el cartucho aquí. Eso antiguamente era así, ¿os acordáis? Con los juegos que pone, cuando terminabas el primer CD, introduce el segundo CD. Eso era así antiguamente. Bueno, este sí que es de Konami. Este juego que se anunció en el evento de Switch 2, el Survival Kids, un juego cooperativo de supervivencia. Este sale físico en Asia. Parece que no sabemos si llegará a Occidente, con idiomas. Y este sí que es un cartucho key. Este confirmado. Este sí que sí. Este no se libra. Este es confirmado, confirmadísimo, un key cartucho. Así que los coleccionistas de Switch 2 ya podéis empezar a coleccionar cartuchos de
Posavasos, ya tenéis el primero aquí en Discordia. Dice, el antiguo está en Game Boy Color, el Survival. Sí, creo que sí, Bacarra, es una IP de Konami, sí, tienes toda la razón, guapo. No dice ni que sé, yo de momento paso de la sucesora, solo con el precio de algunos juegos y que el que más me interesa es de descarga paso. Nosotros de momento también, ni que sé, veremos si nos hace cambiar de opinión. Bueno, el Rune Factory, el Guardians of Azuma, es uno de los juegos que ha habido una actualización, se retrasa al 5 de junio. Ya sabéis que se podéis reservar en Game incluso la edición coleccionista exclusiva de Game para Switch. Y sale para Switch 2 también. Este es de esos juegos que va a ser esos juegos que llevan el upgrade en cartucho. De esos juegos que vendrá el cartucho de Switch en la edición de Switch 2 con upgrade a Switch 2. Se acaba de anunciar y se retrasa el mismo lanzamiento de la consola, 5 de junio. Y como dice Shinra, tiene muy buena pinta este Rune Factory tiene muy buena pinta. Y va a caer en Switch 1, pues también por aquí. Por aquí nosotros hemos reservado la coleccionista exclusiva de Game en España del primero de Switch 1. Muy pillo, ¿verdad, Macarra? Muy pillo, sí. Bueno, y la gente implosionó con Mario Kart World. Mario Kart World, ya sabéis que se ve genial, espectacular. Creo que haya sorprendido tanto después de que haya vendido tanto el 8, pero todo fue ilusión, locura y descontrol hasta que dijeron el precio, pero no Nintendo, porque Nintendo no dijo el precio, los muy pillos, se tuvo que ver en las preórdenes y reservas. 90 euros el juego, 90 euros el juego exclusivo de Nintendo Switch 2. Eso sí, resulta que en Francia, Amazon Francia por ejemplo, el precio está a 69,90. 69,90. Si os deja de importar el PAL Españita, el PAL hispano, el PAL Iberia o el PAL de los españoles, y no os importa el PAL Francia, el PAL de los franceses, en Amazon Francia lo tenéis a 69,90 con 5 o 6 euros de envío. Y lo tenéis por 75 euritos en casa. 15 euros más barato. O directamente comparte el bundle con la consola y te sale a un precio ridículo en comparación, eso sí, digital. Bueno, es lo que viene. No sé si todos los juegos valdrán 90 euros. Tiene pinta que ciertos juegos exclusivos de Nintendo sí. ¿Qué es lo que quieren implementar? Muy jodido el tema. 90 eurazos. ¿Acordáis que el Fire Emblem Three Houses, la Collector, que salió hace un montón de... inicio de generación de Switch 1, el primero o segundo año, no me acuerdo bien, fueron 89,90 euros el PvP de aquella coleccionista de Fire Emblem Three Houses, que era muy buena. Imaginad el tiempo como ha cambiado de una Collector tan buena a 90 euros a un juego pelado montado de Mario Kart a 90 castañas, como dice Daniel Oki. A ver, yo supongo que Nintendo va a querer vender churros de consolas con este juego, y más obligando a la gente a comprarlo en digital para ahorrarse 40 o 50 euritos, que se va a ahorrar si compra el bundle. Ahí está el secreto, el secreto del almendruco, como decía mi padre, secreto del almendruco, 69 euritos, sí, señor Super, sí. Maca dice, los franceses lo roban del palé del barco. Yo es que no entiendo, porque no solamente es en Amazon Francia, en otros comercios también ese precio. No sé cómo lo hacen. Yo no lo entiendo, yo no entender. Je ne parle français, pero je ne sais pas. No lo entiendo. Dice Shinra, duro pagar 70 euros por un juego francés. Sí, a ver, también es duro, es más duro para mí el alemán, También porque he estudiado francés, ¿no? Pero el alemán para mí es más duro, sobre todo con el USK. Te viene con una omelette. El juego ocupa 22 gigas. Imaginad, un juego como este que ocupe 22 gigas, 64 gigas está más que... sobra espacio avanzado. Imaginad el hecho de que obligue a Nintendo a que compres el de 64.
¿Qué va a pasar a futuro con los cartuchos, con los juegos pequeñitos? Pues está claro que van a ir a lo que van a ir. Dice Joaquín VLC, dice, la edición coleccionista de Breath of the Wild eran 90, con figura, banda sonora. Exactamente, el precio eran de los 79,90 a los 89,90 las coleccionistas de entonces, Sí, era muy loco los precios. Digo, muy loco ahora, porque entonces ya nos parecían precios altos. Ahora esto nos parece una tomadura de cartera, una tomadura de cartera. Menos impuestos, menos margen. También es verdad, tiene menos impuestos, pero los menos impuestos es un 1%. Creo que allí es el 20% de IVA. Aquí es el 21%. Yo sigo sin verlo, Danieloki. Sí, dice Shinra, cualquier cosa menos el alemán. Bueno, luego tenemos los dos Zeldas que nos van a llegar igual. Nos llegan en físico. Además nos llegan en físico los dos el 5 de junio. Y estos son de esos juegos que llevan el cartucho de Switch 1, tanto el Breath of the Wild como el Tears of Kingdom, y el código dentro en la versión de Switch 2 de Upgrade Pack para la versión de Switch 2. Y por eso te vale desde los 59,90 a los 79,90, es decir, de los 60 a los 80 euros. Te venden el Breath of the Wild y el Tears of Kingdom a 80 euros si lo querés en Switch 2. De esto mucha gente se está quejando por el mismo hecho de que, por ejemplo, el Breath of the Wild tiene ya 8 años y te lo están vendiendo 80 euros en el de Switch 2. Creo que, lo siento, voy a decir una cosa, es la avaricia de Nintendo es interminable, es infinita. Y cuando se es tan avaricioso, tanto, se rompe el saco. ¿Sabéis lo de avaricia rompe el saco? Le puede pasar porque creo que es exagerado. Un producto que es verdad que es Zelda, que ha vendido muy bien y que es un excelente, es un juego agarrar como la copa un pino. Quieras volver a hacer pagar 80 euros. Creo que además hubieran estado muy bien este tipo de juegos como una línea Select de Nintendo Switch 2, no sé, a 40 euritos, 50 euritos. Hubiera estado genial. Creo que le hubiera dado una nueva perspectiva a los juegos de Zelda y otros juegos que salen del estilo, aún siendo un precio bastante alto para mucha gente, pero no nos sentiríamos muchos o muchas totalmente robados, ¿no? Más robado. Gracias, la sala de máquinas, gracias, guapo. Dice Macara, para la gente que no lo tenga, teniendo de segunda mano patadas, no hace falta. Exactamente, a ver, mucha gente va a comprarlo de segunda mano, si puede comprar a un precio decente, pero tened en cuenta que ahora van incluso a subir más de precio los precios de Wild de Switch 1 por esta movida. Y es pillarte la expansión online de Nintendo, el cual te dará acceso pagando esa expansión sin tener que pagar el pack extra de pago del Zelda. Claro, no vas a ir pagando juego por juego. Al final pillarás el online, el pack expansión, y tendrás acceso a la expansión de cada juego que tengan upgrade de Switch 2. Está claro, ¿no? Tonto tampoco somos, o somos, ¿no? Dice Papu, como pienso tiene pinta que esta consola será un fracaso por avaricia de Nintendo, siempre le pasa igual. No tengo tan claro que sea un fracaso, Papu, porque hay mucha gente que solo juega y va a comprar digital y no creo que sea un fracaso. No creo que sea un éxito total como fue Switch 1, pero tampoco creo que sea un fracaso como fue por ejemplo Wii U, ¿no? Ni mucho menos, ni siquiera como 3DS. Vamos a ver ahora, este primer año puede ser, veremos la clave en los primeros meses y sobre todo el segundo año. Segundo año veremos si la gente está dispuesta a pagar estos precios o se cae del barco y entonces tenga que Nintendo recular. Veremos. Bueno, y esto es el despropósito. Bravely Default de Square Enix, 11 GB de descarga, Cody Key, un key cartucho. La fecha de salida es el 5 de junio.
en ese pseudo físico. Pero ahora teniendo más información de la mano, casi han obligado a Square Enix, a que este juego lo saquen en un cartucho key. Teniendo en cuenta que si se confirma lo de los cartuchos, o bien el key, o bien el de 64 GB, que se hayan decantado por este. Ahora se entiende un poquito más. Dice Régame la huerta, pienso lo mismo si les ha subido. Y CGR, Nintendo robará a quien se deje robar. Poner unos precios altos son decisiones empresariales y comprar o no es decisión. Exactamente. Al final, quien tiene la decisión y le damos el poder a las empresas somos los consumidores. Tenemos el poder de comprar o no. Comprar lo que apoyamos. Yo de aquí os encomiendo que compréis juegos que os gusten, y si os gusta el formato físico, que vengan completos en el cartucho. Ya está. Yo de aquí lo encomiendo. Ahora, también no quiero obligaros a hacer lo que queráis, sois libres. Al final son muy buenos juegos. Como por ejemplo, una empresa que lo va a hacer muy bien es esta, CD Projekt. Ha hecho un comunicado escrito y a bombo, los cuales dicen que van a sacar el juego en físico, Cyberpunk, y va a venir en un cartucho de 64 GB, que no va a ser un CD key, que va a ser un cartucho completo con todo el contenido. Así que ole por ellos. Esto es lo que hay que apoyar. Que gente como CD Projekt diga, no señor, no queremos abusar más de lo que vamos a abusar y desplumar a la gente, y vamos a sacar un cartucho completo. Y este se puede comprar 100%. Además que lo compraremos, lo compraremos nosotros seguro. Pero veremos el resto. Kirby and Forgotten Land también se anunció, ya os acordáis. Otro que va a sufrir también esa edición física con el juego físico de Switch 1 y con las mejoras en extra, en ese extra pack. También a ese precio extra en esa edición física de Switch 2. La verdad es que luce muy bien la nueva versión del Forgotten Land. Bueno, otro más. Dice Danieloki, así deberían de ser todos los AAA que van a llegar a Nintendo Switch 2. Exactamente, y más con tanto poder económico. Porque yo entiendo que al final los juegos indies y empresas pequeñitas se vean abocadas por las políticas de Nintendo a sacarlo en un cartucho key. Porque al final se verán obligadas si se confirma las noticias que estamos teniendo, ¿no? Pero que un juegos AAA y con ese poder económico y ese impulso que tienen, te sacan un CD key, un key, no sé, me parece bochornoso y penoso también. Dice Xavi, ya sacaron The Witcher 3 con cartucho de 32 GB y a precio contenido. Y además venía con todos los DLCs, Xavi. Es que eso fue brutal, fue una auténtica pasada lo que hicieron ahí. Bueno, no fue CD Projekt, fue una empresa que trabajó para ellos en ese port y lo hizo fantástico. Dice señor Super, dice Cyberpunk son casi 100 gigas, ¿cómo lo van a meter en un cartucho 64? Pues como hizo el anterior equipo con el The Witcher, seguro que lo consiguen, lo tengo clarísimo, son capaces. Dice Macar, este sí vale junto el Party por el Zelda con esa vidriera de este. Sí, por ejemplo, y el Jamboree también tiene muchos extras. Otro más que llega, el Party Jamboree este nos llega también, creo que es el 24 de julio, también con el upgrade, el pack. No he dicho la fecha del Kirby, el Kirby nos llega el 28 de agosto. El Jamboree con más extras, otro más que llega a Switch 2, ya sabéis, con sobreprecio si compráis la versión de Switch 2. El Street Fighter 6, esto ha sido un mazazo para mucha gente que lo quería en Switch 2, porque viene el Key Cartridge, es decir, que viene un launcher, una mierda cartucho Key, como lo queramos llamar, para un juegazo. Luce muy bien, pero
Es un falso físico. Dice Shinra, como CD Projekt no hay muchas, no veo a Square, Capcom, Ubisoft gastando 16 euros un cartucho. No. Me parece que de CD Projekt vamos a tener con la mano pocas. Como dice Macara, no gastaban ni 2 euros. Gastarte 4, 5, 6 euritos en un cartucho antes. Eran capaces de meterte un Codinabox o metértelo juego en completo en cartucho las grandes editoras, como por ejemplo pasaba con Warner, por ejemplo el Batman, la Trilogy, que nos hicieron aquella marranada, que todo incompleto y luego el juego estaba rotísimo, ¿no? El juego estaban rotísimos, ¿no? Auténticas marranadas. Dice el Chuache, lo meterán en el cartucho por ¿qué a precio? ¿Pero a qué precio? Porque el de Witcher en Switch era para verlo. A ver, el de Witcher en Switch, Chuache, a ver, no lo puedes comparar con los de Play, pero que es un port enorme, Si lo comparas de tú a tú con los juegos de Play, está claro que sale perdiendo muchísimo. Pero no estaba roto, al contrario, funcionaba bien. Es decir, que gráficamente había un bajón bastante fuerte, pero iba muy fluido en la Switch y sobre todo estaba todo el contenido. Para mí es uno de los mejores ports que se ha hecho en la consola. Ahora, ¿queréis calidad? No es en Switch, está claro. ¿Queréis calidad? Ya ni siquiera Play, iros a PC. Donde vais a ver lucir un Witcher 3 en todo su esplendor. Porque CD Projekt, si es magnífica, es en PC. PC donde trabajan muy bien. Pero claro, ya es un tema de que la gente que quiera de Nintendo jugarlo en portátil, pues igual lo quiere jugar ahí. Y quizás no es tan apetecible jugar en un PC o en una PlayStation 5, ¿no? Ya depende de cada uno. Bueno, y este es fantástico, este me gustó mucho, el Donkey Kong Bonanza, se ve genial, este sí que es exclusivo de Switch 2, este no va a valer los 90 eurazos del Mario Kart, pero sí va a valer los 80. Dice Witcher 3 en Asset, Remaster, en Switch 2, ¿quién apuesta 1 y 2? Puede ser que haya un remaster. Puede ser. Adriel Prime, gracias 7 mesazos, guapo. Bueno, mucha gente se va a comprar la Switch 2 por este juego. Y me parece que pinta espectacular, la verdad. Muy chulo el Donkey Kong Bonanza. El precio ICA 80 euros. Y ahora os digo una cosa, claro, no hemos... cuando salgan collectors, si es que salen collectors para Switch, ¿cuánto van a costar? ¿Cuánto van a costar los collectors? ¿Cuánto van a costar? Buenas noches, papu, buenas noches, guapo. Dicen el aquí, 80 de salida, a la franquicia hay que ir con el descuento. 60 como dice Xavi, a 59,95 en Amazon Francia. Es la opción. Y el tema de colectos, 150, igual más, igual 180. Veremos qué pasa. Colectos con GameKey también. Y además habrá que estar contentos, como dice Macarra, si viene la GameKey y no sea un código de descarga. Bueno, y este es el troleo padre que hubo en el evento. ¿Sabéis cuál fue el otro de Ten Cherry? Que se anunció que va a salir en Switch 2 el Silksong. Es que esto fue muy fuerte. Un juego que se anunció hace 5 años en Switch. Un juego que se anunció hace 5 años en Switch. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Y dicen que este año, para Switch 2, también saldrá en Switch. Eso no creo. Y día 1 en Game Pass. Cuidado, que Microsoft al rato un comunicado, Silksong día 1 en Game Pass. Eso que lo tengáis en cuenta.
Si pestañeabas no te enterabas. Exactamente, salió muy rápido, pero salió Silksong en Switch 2. Silksong en Switch 2. Dice Macarra, Silksong 1 remaster con el Switch, hagan sus apuestas. Con el 1 posiblemente habrá un pack, eso saldrá seguro, Macarra, eso por descontado, ¿eh? Dice Super dice, yo creo que Cherry se confundió porque el April Fool ya había pasado. Sí, a ver, yo creo, va tocando de que salga, ¿no? Porque lleva muchos años de desarrollo. Va tocando de que salga. Estaba entre las posibilidades que saliese este año, ¿eh? Pero yo no lo tengo tan claro porque no se dio fecha, dieron solamente 2025. El Daemon X Machina, que se ha anunciado para Switch 2, pero que ya sabéis que al rato de terminar el evento, esta secuela del exclusivo de Marvelous que salió en esa primera jornada de juegos exclusivos de Switch, estos juegos de mechas muy guapo, que luce muy chulo, no es exclusivo, se ha anunciado también para Play 5 y Xbox en físico, para las tres consolas, Switch 2, PlayStation 5 y Xbox. Además, este juego nos llega el 5 de septiembre y la encargada de traerlo es Meridian. Y tiene pintaza, como dice Macarra. Y a Shinra le han hecho una gran alegría que sale en Play 5. Y además hay edición limitada y sencilla. Y creo que la limitada, como casi todo lo de Marvelous, va a quedar exclusiva de Game, si no me equivoco. Como dice Xavi, hay una edición muy bonita de este juego en Switch, sí, un robot muy guapo. Bueno, otro de los juegos que se acaba de anunciar que habrá edición física también de Nintendo Switch 2, será el juego de Nintendo Switch con upgrade a Switch 2, este remake del Story of Season Bazaar, del Gran Bazar de DS, que tiene muy buena pinta, este Story of Season. Pero a mí lo que más me gustó, me gustó muchísimo, hombre Adrilis, guapetón. Este es de las vacas, señor Super. Además, este juego salió en DS. Y la verdad es que el lavado de imagen que le ha dado al Gran Bazar es brutal. Y dice que tiene pedida la aquí para jugarlo en el canal. O sea que lo podrá jugar, lo podéis ver con ella. Es esto. Deltarune. Por fin terminan el capítulo 3 y 4 y van a llegar a Switch 2, Play 5, Play 4 y Steam el 5 de junio, pero también saldrá en Switch, Play 5, Play 4, Switch y Steam. Y este juego yo me arriesgo, me tiro por el puente y vamos a ver edición física para Switch, no sé si Switch 2, pero sí de Switch en Fangamer. Propiedad intelectual o la IP de Fangamer. Vamos a ver el Deltarune, todos sus capítulos a futuro seguramente en edición física. Dice, lo que apenas se ha visto en la interfaz de Switch 2, me temo lo peor. Habrá que cruzar los dedos, Xavi. Dice Shinra, jugué el primer capítulo y ya ni me acuerdo de nada. Es que ha pasado muchos años, Shinra. Pero al final están aquí los 4, después de casi 7 años, ¿no? 6-7 años. ¡Qué locura! Bueno, el remake del Final Fantasy Intergrade llega a Switch, no hay fecha. Pero a ver, los que estáis en el chat, chicos y chicas, ¿qué pensáis? ¿Que esto va a llegar en un CD, en un key cartridge, en un cartucho key o en un cartucho completo? A mí me da una alegría, sobre todo por Eva, que tiene ganas de tenerlos en su colección de Switch, pero ya con lo que tal, yo creo que esto va a llegar en un cartucho incompleto. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta, una pena. Hola Rodríguez Víctor, guapo. Y dice Shinra, Game Key, claramente, sí. Tiene toda la pinta. Bueno, si es así, pues se quedará en la tienda. Bueno, el Kirby Ice Riders. No me lo esperaba. Y sobre todo la gente se queja de que sale en el 2026.
se queja de que es otro juego de carreras que va a competir con el propio Mario, pero claro, sale en 2026, es muy diferente. Además, este juego es la secuela del clásico de GameCube y además está detrás de él, no se ha hablado mucho, de Masahiro Sakurai, que sale de lo mismo y se mete en esto. Yo creo que es una alegría, ¿eh? Esto para mí fue un buen anuncio. Esta secuela del juego de GameCube, veremos a ver, es el 2026 cuando sale. A ver qué tal. No, 2025, es verdad, tienes razón. Pero sin fecha, Shinra, sí. Pues si me apuras, creo que octubre, noviembre, Shinra. Igual en octubre, noviembre. Sí, Macarra, esto lo hablamos ahora, lo del Sonic. Lo del Sonic también lo hablamos ahora. Bueno, Metroid también, hay otro upgrade del Metroid. De hecho, aquí se ha visto jugar al juego en Switch 2. La gente le ha gustado mucho el subidón que pete el juego en Switch 2, a nivel de frames, gráficos, todo. También será otro juego que saldrá en el juego de Switch 2, será el cartuchito de Switch con ese pack de expansión para mejoras, con una subida de precio. Otro más que llega. Lo mismo pasa con el Pokémon ZA también. Mostraron cómo se mueve el juego en Switch 2. Llegará con el cartuchito de Switch, con la expansión. Otro juego similar. Vimos un juego, Dark Drive, para ver cómo se movían los Joy-Con en mouse. No sé, yo creo que podrían haberse currado un juego mejor que esto, pero este juego va a estar disponible de salida. ¿Sobrevivirá Shinra sin él? Creo que todo el mundo sobrevivirá sin él, la verdad que sí. Hay mucha gente que ha quedado muy contenta con lo mostrado de GameCube, de la Store. Exclusivo parece que de momento Switch 2. No sé si será al final así. Con un mando que va a estar disponible, este mando Pro de Nintendo GameCube para Nintendo 2. Dando en la patata, ahí en la patata. Lo jodido fue ver esto, The Legend of Zelda de Wind Waker, para el online de Switch 2 de GameCube. Eso desmiente que estén trabajando en un remake. Se caen los naipes. A muchos y muchas se les cayó una ilusión, una pena. En HD. Aunque la mayoría prefiere dice Macarra. Luego el Soul Calibur 2, este es un juegarral. Como la copa de un pino. Muy guapo. Lo sigue siendo todavía a día de hoy. Y se sigue viendo muy bien. El F0. La gente ha aplaudido mucho que llegue este juego. A falta de F0s, el de GameCube. Bueno, ¿qué opináis vosotros? ¿Le vais a meter caña a lo de GameCube? ¿Le vais a meter caña? Y bueno, ilusión y decepción a partes iguales por mucha gente. Que consiga Nintendo un juego exclusivo de Miyazaki, de From Software, para la consola híbrida de Nintendo, su segunda consola híbrida, Nintendo Switch 2, Dash Bloods de From Software, que pinta espectacular, pero que a muchos se les cayó la bilirrubina al suelo cuando dijeron que era competitivo, cooperativo, multiplayer, y ahí a muchos se les fue el Animus al cielo. A ver, luce de escándalo. A mí me dejó todo loco. Yo lo reconozco, me dejó todo loco. Yo intentaré probarlo. No sé si se confirma que es exclusivo de Switch 2. Veremos a ver. También es verdad que
me deja un poco frío el hecho de que sea multiplayer. Es un juego de vampiros con un lore y a nivel visual precioso, muy a los Bloodborne, pero muy victoriano, muy steampunk y con fantasía de por medio. Dice Super, dice, no, From, no, así no. A ver, y es Miyazaki, ha sido Miyazaki el que se ha metido en el tema, ¿eh? En fin. Daniel que dice, esto es un puntazo. Dice Macarra, a saber, todavía la cosa puede cambiar. Igual cambia, igual hacen un modo historia. Macarra también puede ser. Ojalá que hagan un modo historia. Veremos a ver, ¿eh? Queda, este sale en 2026. Este sí que sale en 2026. Solo hemos visto el tráiler, que el tráiler, como siempre, no deja a nadie de manera impasible. ¡Hombre, Metricar nos hace una super raid con 188! Gracias, gente guapa. Aquí estamos con todas las noticias y vídeos de Switch 2, hablando un poquito del tema. Gracias a todos los que venís de Metri. Aquí va a hacer una super promo a Metri también para que lo conozcáis al guapo de Metri. Todos los redes que llegáis. Aquí estamos viendo todo lo que ha sido Switch 2. Noticias, juegos, todo lo que se ha ido anunciando. Gracias a todos los que nos seguís también. Bueno, y de From también nos llegó el Elden Ring Rises, que luce muy guapo en Switch 2, pero aquí está el tema. ¿Qué hará Namco Bandai, el dueño de la licencia del Elden Ring? ¿Qué pensáis, chicos y chicas? ¿Nos lo meterán en un Game Key o será un cartucho completo? Ahí está el tema. Me encantaría que fuera un cartucho completo, pero en este tengo muchas dudas, siendo Namco Bandai. Ya sabéis que cuando Namco Bandai se pone en plan jodida, zip a cascoporro. Un keycard, pues tiene pinta, Macarra. Tiene pinta. Gracias a todos, a Callahan, a Nardi, a Truco. Muy buenas noches, todos los que venís de parte de Metri. Veremos al final. Bueno, este fue un anuncio. A mí particularmente me gustó. El Enter the Gungeon. Este Twin Stick Shooter. El primero es brutal. Luego tuvimos ese spin-off, el Exit, que era vista 2D. Este es un juego Twin Stick muy guapo. De momento solo va a salir, parece ser, en Switch 2 y Steam. Muy loco, con mucha lluvia de balas, muy bullet hell. Veremos a ver qué pasa. De Devolver. El Enter the Gungeon 2. El Hades 2. Ojo, cuidado. A ver, no temáis. Se ha confirmado que el juego también va a salir en Switch. No solo Switch 2. Va a salir en Switch, Switch 2. Además de que ya está en Steam en Early Access. Switch y Switch 2. No hablan de PlayStation. Muy raro, muy raro. Supongo que también saldrá en PlayStation, pero Switch y Switch 2 va a salir. Y ojalá en físico. Yo creo que sí. A ver si funciona también con el Hades, ¿eh? Bueno, el Kinutsugami. Este ya está en pre-order en Estados Unidos, creo. Se confirma otra marranada de Capcom. Otro juego keycard de este juego de estrategia que llegó a Play 5, que llega a Switch. Me encantó que se anunciara en Switch. He ilusionado, digo, ostras, esto va a caer en Switch 2. Hasta que vimos que es un juego incompleto. Es un keycard que va a llegar en físico. De momento Estados Unidos, no sabemos si llegará aquí. Este Kinutsugami Path of the Goddess de Capcom. Una auténtica marranada. Bueno, Capcom siendo Capcom. Capcom siendo Capcom. Y otro más. Bueno, el Hyrule Warriors, la era del destierro. Ostras, esto se ve muy guapo. Es verdad que ya en los anteriores, que estaban muy bien, se notaba que el procesador de la Switch rascaba bastante. Creo que aquí va a ir fino filipino. En este caso, además, la protagonista es Zelda. Toma las riendas del juego, como se pudo ver en el gameplay. Ahí le hice mucha ilusión. Luce muy guapo. Este sí que es exclusivo plenamente de Switch 2. Y pinta muy bien, pinta muy bien. Hyrule Warriors, la era del destierro. Koei juntamente con Nintendo.
Y además la fecha de salida es invierno 2025. Suponemos que será noviembre, diciembre. Y lo tendremos en físico esas fechas. Como dice Poropo, Keycard ni con un palo. Conjuntamente con otros juegos que se han anunciado, esto posiblemente se haga en físico en Asia. El Nobunaga's Ambition Awakening Complete Edition. Otro juego de Koei, fantástico, los Nobunaga, en este caso con todo su contenido, va a llegar a Switch 2. Además con inglés. Muy posiblemente pronto habrán reservas en Asia para Switch 2. Esto lo querías en Switch 1, Daniel Loki. No lo descartes todavía, No lo descartes todavía, Daniel Loki. No lo descartes, Yo todavía se ha anunciado para Switch 2, pero cuando salga igual a la venta en físico, igual lo vemos también en Switch 1. Yo no lo descartaría este. Bueno, Will Hearts es otro de Koei. También se anunció para Switch 2. Este juego que llegó a Play 5. Ese intento de Koei de emular los Monster Hunter de Capcom. Juego que estaba bastante bien, pero que pasó sin pena ni gloria hace un par de añitos en Play 5. Llega a Switch 2. De momento no hay fecha de salida en físico. A ver qué pasa con Koei, si se une al barco de los Keycards o lo saca conjuntamente cartuchos. Yo creo que en Asia saldrán cartuchos completos. Aquí tengo mis dudas. El Split Fiction. Además, el Split Fiction sale el 5 de junio. Pero no han dicho que vaya a salir de ninguna manera, ni físico ni no físico. De momento no hay reserva de nada. Pero si me apuras, siendo de Electronic Arts, chicos y chicas, ¿qué opináis? ¿Saldrá en un keycard o en un cartucho completo? Siendo de Electronic Arts, yo lo tengo claro. Si llega a salir físico en Switch 2, vamos, claro, clarinete. Un keycard como un camión. El juego de Josh Fares de Electronic Arts. Hogwarts Legacy se ve muy guapo. Este upgrade a Switch 2. Tampoco se habla de edición física, pero posiblemente si sale este juego de Warner, que también nos llega este upgrade el 5 de junio, será otro keycard. Está claro, está claro. Tony Hawk's Pro Skater 3.4, otro que se ha anunciado. Este nos llega el 11 de julio y otro keycard. O sea, ni preguntéis. Keycard, o sea, empezar a sumar. Ya veréis cuando esto rule, empiece a funcionar. Los keycard va a ser el 80% de los anuncios y salidas físicas. Va a ser un auténtico despropósito. Un juego muy chulo, que este no sabe, lo sabe Eva, el Obakeidoro 2. El Obakeidoro 1 salió en Switch. Un juego de terrorcito muy guapo que llegó a Switch con inglés, salió en Asia. Y el Obakeidoro 2 se ha anunciado para Switch 2. Me cago en todo, porque podría salir solamente para Switch. Además, esperemos que los japoneses, cuando lo saquen en físico, que seguramente también llevará inglés como el primero, lo saquen en un cartucho completo. Obakeidoro 2. Hombre, aquí tenemos el tesoro del Echá. ¿Qué pasa, guapetón? Aquí es un raid de Demetri. ¿Qué pasa, señor Martí? ¿Qué pasa, guapetón? Bueno, Hitman, el World of Assassination de IO Studios, de los británicos, el gran asesino, va a llegar a Switch. Además, este nos llega en junio también, conjuntamente. No se sabe si llegará físico. Si llega, va a llegar también en otro keycard seguramente. Pero aquí también se ha anunciado un juego que tiene buena pinta, que es el Proyecto 007, también por IO, que llegará también a Switch 2 y que tiene buena pinta. Yakuza 0 Director Cuts con idioma españolito, de Ryuga Gotoku,
luce genial en Switch con todo el contenido, por fin se anuncia. Además, la fecha de salida es el 5 de junio, el día de la consola, pero no hay anuncio de físico. Lo que está claro es que, lo tengo muy claro, vais a ver la edición física limitada a través de Limited Run Games, como ha pasado con el Kiwami y todos los que han salido para Play 4, el Yakuza 0, esa colaboración, contrato que tiene Sega total, parece por muchos juegos con Limited Run Games. Gracias tesoro, gracias ese Prime, 11 mesazos, gracias guapetón, gracias guapo, enorme guapo. Borderlands 4, otro keycard que va a llegar a Switch 2. También se anunció para Switch 2, este nos llega en septiembre, 23 de septiembre. Este va a ser otro cartucho incompleto, seguro. Civilization 7, The Same, lo mismo, otro que se ha anunciado. El 5 de junio no se ha anunciado edición física. Si llega a salir una edición física, porque ya ha salido para Switch 1, no creo que se haga una edición completa, ni mucho menos. Sí, en todo caso saldrá una edición Switch 2 de cartucho de Switch con upgrade, con pack de expansión, pero poco más. El Witchbrook, el que comentan que es el Harry Potter de Hacendado, muy bonito de Pixel, que se anunció en el Nintendo Direct para Switch 1, también anuncian que va a salir en Switch 2. Ojalá esto edición física, aunque sea en Switch. Tiene una pinta muy chula. Buen Pixel, muy guapo, muy chulo. Y oja esto se ha anunciado hace muy poquito. Elise 10, la expansión Elise 10 Nordics, que se está trabajando en un remaster expansión, el Prouds. Sí, hace muy poquito que ha salido el 10, pero se está trabajando en un juego para Switch, Play 4 y Play 5, que es la expansión con muchas mejoras y en el sistema de combate del Nordics, esta edición Proud. También se ha anunciado que llegará a Switch 2, es decir, saldrá para Switch, Switch 2, Play 4, Play 5, Play 4 y Play 5 y... bueno, y esos, Play 4, Play 5, Switch y Switch 2. Y otro más, el Raidou, este remake remaster del clásico de Play 2 de la saga Shin Megami Tensei, nos llega, que se anunció para Switch, Play 5, nos llega también para Switch 2, se ha anunciado que también saldrá para la segunda consola de Nintendo, es decir, que hacen un completo. Hombre, Dark Armith nos hace una raid con 2, gracias guapos. Y también el Wariful Gordon Pijama, también una raid con 4. Gracias, guapos. Muchas gracias. Aquí tenemos el Raid 2 Remastered. Muy buenas a todos los que venís de las raids. Otro que se acaba de anunciar por parte de Sega, el 2 Points Museum. También llega otro que llega a Switch 2, ya veis que están anunciando casi cada día juegos. De momento no sabemos cuándo llegará a salir el 2 Point. Sin fecha de salida, no sabemos si llegará físico. 2 Point también ha anunciado el 2 Point Museum, que llegará a Switch 2. Gracias a todos los que nos estáis siguiendo. Gracias guapos. El Human Fall Flat, ¿os acordáis de aquel juego? La segunda parte ha anunciado también que la secuela llega a Switch 2. Está siendo locura. A ver, vamos a tener cientos de lanzamientos y anuncios de muchos juegos que estaban en desarrollo, que van a ir anunciando ports y desarrollos también para la consola de Nintendo Switch 2. El Shadow Labyrinth, ese Metroidvania de Pac-Man, que luce genial, que está estupendo con este gameplay que mostraron, que sabemos que llega a Switch y Play 5. Namco Bandai ha anunciado literalmente que también llegará a Switch 2.
Es posible. Ahora, el tema... ¿Namco se atreverá a sacar un cartucho total en Switch 2? Lo dudo. En todo caso, igual será el juego de Switch con upgrade a Switch 2. Esas ediciones Switch Edition 2. El Tamagotchi Plaza lo mismo. También habrá versión de Switch 2. Ha sido una locura. La verdad es que ha sido una semana de noticias totalmente agotadora. ¿Cómo lo lleváis? ¿No? Ya no decís nada. ¿Tenéis la libreta para apuntar o no? Esto es muy bestia. A ver, no se puede uno quejar de la palestra de juegos que van a llegar a Switch 2. De eso no. No vamos a quejar de lo importante que va a ser comprarlos, porque van a valer un pastizal. De eso sí, pero de juegos, de entrada vamos a estar totalmente, los que tengáis la consola, vais a estar nutridos. Un juego que se ha visto genial cuando los anunció en la Gamescom, de los creadores del Little Nightmares, de Tarsier, que lo va a editar THQ, ya os sabéis cuál es, el Reanimal. Va a salir en Switch 2. Juego que no salía en Switch. Este juego no salía en Switch. Sí, ahora va a salir en Switch 2, Play 5 y Xbox. Reanimal. La verdad es que luce genial. Además, este tráiler hace 24 o 48 horas que se ha subido. La verdad, se sigue viendo genial. Ese spooky juego de ese semiterror que la gente de Tarsier también lo hacen, con esos Little Nightmares primeros que hicieron. En este caso THQ es el productor del mismo, y lo tendréis. Todavía no tenemos fecha, eso no, pero que está desarrollándose también para Switch 2. Hay The Somnium Files, la tercera parte, el No Sleep for Karim Date, que ya habíamos tenido la primera y la segunda en Switch, que también se anunció este juego en Switch, en ese Nintendo Direct de la semana pasada. Se anuncia que también llegará a Switch 2, del juego de Spine Chunsoft, de los creadores de Danganronpa. Una visual con mucho puzzle y aventura gráfica de investigación muy bueno, muy buscado los dos primeros anteriores. El primero muy especulado, sobre todo en Estados Unidos. Y el que comentaba Macarra, Sonic Shadows Generation. Este juego Sega ha anunciado también, juego que salió hace poquito, que va a llegar a Switch 2. Sí, Vittorio, tiene pintón el anterior, sí. Está chulo. Juego que va a llegar también a Switch 2. Este es el trailer de la consola. Se ve genial, se ve genial. Bueno, y esto no me lo esperaba. Anuncian que va a llegar a Switch 2, y parece que no Switch, un arcade archive, el Ridge Racer de Namco. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Macarra, mira esto. El Ridge Racer, los arcade archives, lo anuncian para Switch 2. No para Switch y Switch 2, no, para Switch 2. No tiene sentido, y sí tiene sentido, no lo entiendo. Una Game Key. Como sea, ¿imagináis este juego en físico en una Game Key? Para no sé si serán 200 megas, 300 megas de descarga. Dice, los Arcade Archives 2 también saldrán luego en el resto del sistema. Supongo que sí. Yo espero que sí. Macarra, pero me parece curioso el anuncio solo de una plataforma, en este caso Switch 2. No sé, curioso. Puyo Puyo Tetris 2 también llega a Switch 2. Este crossover de Puyo Puyo y Tetris, a mí me gusta mucho esto, los Puyo Puyo con Tetris. De hecho, me pegué yo un mano a mano con mi madre jugando a esto, Sí, le gustó mucho. No es coña, El Puyo Puyo Tetris. Y otro Keycard, posiblemente Keycard, muy posible,
el anuncio del juego que va a salir de Switch 2, que ha tenido pocas ventas en Play 5, el Star Wars Outlaws, que le tenía ganas, pero si al final sale en un keycard, va a quedarse ahí, en la estantería. Star Wars Outlaws de Ubisoft. Hombre Triple, que estás por ahí. Hace promo a la buena Deva. Te haces guapo si estás por aquí. Y bueno, aquí tenemos el profesor Layton, que se ha ido retrasando y al final se anuncia en Switch 2 el profesor Layton y el nuevo mundo a vapor de Level 5, que pinta genial, y al final no sabemos cuándo saldrá y si saldrá, pero tiene que salir, pero se anuncia en Switch 2. Bueno, y este es el último juego de las noticias de lo que ha deparado una semana loquísima de Switch 2. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Pues bueno, que sepáis que esto lo vais a tener todo en YouTube. Los que lo hayáis visto ahora en diferido, os habéis quedado cortito. Todo lo subimos durante la semanita, sobre todo las noticias a YouTube. Tenéis todos los especiales, todo el material, la entrevista, podcast, todo en YouTube. Que Eva aquí os pone las redes para aquellos que no nos sigáis. Pero bueno, yo ya supongo que la semana que viene esperad otra semana loca de anuncios, porque a saco van. Y además tenéis aquí también el grupo de Telegram, en el cual ya somos más de 250, y ahí también ponemos todas las noticias especiales y tal, y una comunidad muy sana, y si os queréis unir estáis más que invitados. Dice Marcali MS3, dice: hola Tony, ¿sabes si sigue habiendo problemas con los pagos con Video Game Plus? ¿Los pagos o los envíos te refieres, Marcali? Si te refieres a envío, los envíos se han solucionado. Si te refieres a los envíos se han solucionado. Ya está todo solucionado, el tema del IVA y el tema de gestión de aduanas. O sea que ahora ya envían bien. Porque no era problema de ellos, era problema de la empresa de paquetería, y han solucionado los problemas. Si te refieres a eso, va bien, va bene.